Yo les hacía una pregunta que le dimos respuesta aquí en el estudio bíblico. ¿En qué consistió realmente la humillación de nuestro Señor Jesucristo? Vimos algunas cosas. No fue solamente una en qué consistió la humillación del Señor Jesucristo. Fueron algunas que incluyeron la humillación del Señor. Ok. Y una de ellas decíamos, el hecho de ser humano, siendo Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa esto? Él pudo haber dicho, no, ¿yo por qué? No, yo soy un ser divino, no tengo por qué, permítame la expresión sin pensar que somos alguien mucho menos, aunque sí somos mucho menos en el sentido que estamos hablando, pero traten de interpretar correctamente que el Señor Jesucristo ha dicho, no tengo por qué rebajarme para ser un ser humano. Exactamente, y es una de las razones que vamos a ver esta noche. Ok, eso por un lado, como se sujetó al Padre, tomó forma humana y nació de una mujer. Ciertamente fue un caso excepcional porque lo dio a luz una virgen. Jamás se había dado ni se ha vuelto a dar. Único en la historia de la humanidad. Ok, pero con todo y eso, pues fue parte de la humillación del Señor Jesucristo, con todo y lo extraordinario de su nacimiento. Pero podemos incluir dentro de lo extraordinario del nacimiento de Jesús, que a pesar, con todo y que fue un ser humano, no nació en el mejor lugar, como era la costumbre, y siempre los padres o la madre por lo menos prefiere el mejor lugar para tener de una manera más relajada, y se puede decir eso, a su bebé. Pero Cristo, aparte de que se convirtió en ser humano, nació en un corral de vacas, en un pesebre, un establo. Ok. Pero para amortiguar el momento y al mismo tiempo reconocer la divinidad del bebé que estaba naciendo aquel día, el Señor envió una hueste angelical que estuvo allí para celebrar aquel momento y darle la gloria a Dios por el niño que había nacido. Y esa fue la exclamación de aquellos ángeles: gloria a Dios en las alturas, y a la tierra paz, o en la tierra paz. Ante tanto conflicto ha llegado el único que puede traer paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, Dios tenía buenos propósitos para la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo, naciendo de una mujer y nacido bajo la ley. Fue otra humillación del Señor Jesucristo, haber nacido bajo la ley. Imagínense. Y los profetas, sometido a leyes, legalmente a leyes humanas, hechas para los hombres, Sabemos que Dios estableció esas leyes, pero para los humanos, 613 leyes, decíamos hace 2 semanas, 613 leyes que el Señor decretó, instituyó para el pueblo de Israel. En la Biblia encontramos varios términos, varias expresiones para denotar aquellas leyes 613 que aparecen a lo largo del del Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y aparecen varios términos cuando usted encuentre la palabra leyes, ordenanzas, preceptos, decretos,
¿Qué otra palabra? Precepto, ya dije. Bueno, entonces cuando usted encuentre esas palabras, pues se refiere a todo eso de 613 leyes que fueron para el pueblo de Israel, pero que decíamos hace 15 días que solamente se conoce como las más famosas: el decálogo de Moisés o los 10 mandamientos, de los cuales 5 tienen que ver con Dios y 5 tienen que ver con el hombre. Es decir, por ejemplo, el primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo, y así hasta el mandamiento 5 tiene que ver con Dios. Ok. Pero del 6 al 10 tiene que ver ya con la vida moral del hombre, del ser humano. Cuando dice, por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, en fin, así son los 5 que restan. Entonces, Dios es tan sabio que los primeros 5 tienen que ver con Dios, los otros 5 tienen que ver con la vida moral del hombre, y claro, y tiene que ver con Dios en las cuentas que le vamos a dar, ¿verdad? Pero tiene que ver con la vida moral del individuo. Ok. Y cómo Dios acá, perdón, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento sintetizó toda la ley y los profetas, se resume a 2, dijo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son? Amarás al Señor tu Dios. Ahí está primeramente Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en otro evangelio dice con todas tus fuerzas. Y luego dice, y el segundo es semejante, habla de amar. Amarás a tu prójimo. Es decir, los primeros 5 del decálogo, ahí van en el primero, y los otros 5 van en el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, muy bien. Pero no terminamos de ver todavía esta doctrina es amplísima, habla del Señor Jesucristo. No. Si nos vamos de veras a hablar todo lo que se pueda decir de esta doctrina o enseñar acerca de la doctrina de Cristo, hermanos, hay muchísimo que decir. Estamos viendo, no sé ustedes, bueno, si no toma nota, a lo mejor tiene buena memoria, pero si sabe dónde baja la nota, sí tome, si no, no trae caso, porque sí es importante después reestudiar, al menos que tenga material usted para estudiar en casa. Ok, pero bien decía nuestra hermana que otra evidencia de la humillación del Señor Jesucristo es su obediencia. Es su obediencia. Pero por su obediencia fue declarado soberano Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Sí, esto nos lo declara Hebreos capítulo 1. En los primeros versículos nos da esta enseñanza tremendamente. Ok. Y esa obediencia al Padre, nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, pues hizo que el Padre lo reconociera y lo exaltó hasta lo más sublime, hasta lo más alto, dice la Biblia. Y le dio un nombre que, aunque habitaba o cohabitaba con los seres humanos, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Híjole. Para que en ese nombre que el Padre le dio se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en el mismo infierno. Sí, debajo de la tierra. Y toda lengua, quiera o no quiera, crea o no crea, si no es ahora, un día lo hará. Confesará que Jesús es el Señor. Y así, aunque no quiera,
le dará la gloria al Padre. Hasta el más ateo y el más perverso y el más renegado de Dios. Así será. Ok. Entonces, la obediencia de Cristo, tenemos que resaltar, y resaltarlo muy bien, que fue voluntaria. No se vio forzado por ninguna circunstancia, porque él pudo haber dicho no. Él sabía que venía a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no había otra forma de salvar al que se había perdido más que la muerte de cruz. Él lo sabía, él conocía todo el Antiguo Testamento, todo, la ley, los salmos y los profetas, y él citaba frecuentemente la palabra de Dios, y era como también su defensa ante sus enemigos. Ok. Entonces, el Señor Jesucristo tomó la decisión voluntariamente y libremente. Cuando estaba en el Getsemaní, en el huerto Getsemaní. El huerto Getsemaní era un sector del Monte de los Olivos. Ok. Y se le llamaba, ahí estaba situado en el Monte de los Olivos. Ok. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? En aquel momento de intensa agonía, que él estaba humillado ante el Padre, orando al Padre, que su sudor caía de su frente como al suelo, como grandes gotas de sangre, y él decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino sea hecho como tú quieres. Y así lo hizo hasta 3 veces. Cuando ya la oración del judío no encontraba la respuesta que él solicitaba en su oración, y que él en el momento insistía hasta 3 veces, el judío entendía: ok, es tu voluntad, Señor, entonces hágase tu voluntad. Y el Señor insistió hasta 3 veces. Y cuando la tercera vez, todo lo que ocurrió es que llegó un ángel del Señor del cielo, no para decirle: ¿sabes qué, Jesús? El Padre ha cambiado de opinión. No vino a eso. Pero vino para fortalecerle, porque la decisión del Padre ya estaba tomada. Pero el Padre no lo abandonó, le fortaleció por la obediencia a la que se sometió. Entonces allí el Señor Jesucristo entendió, como ya la tercera vez, y la respuesta le llegó no como en la petición. Cualquiera puede decir: yo quiero esto, pero el Señor le dio otra respuesta diferente, pero él se sometió. No sea hecho como yo, sino como tú. Entonces a la tercera vez que vio que nada cambió, todo siguió como estaba planeado, porque él conocía lo que iba a ocurrir, conocía la ley, los profetas, los salmos, como les decía. Entonces se levantó, ya fortalecido por el ángel del Señor, y va hacia donde estaba a tiro de piedra, dice la palabra de Dios, un tiro de piedra aproximadamente 150 metros. Va con los discípulos donde estaban, debieron haber estado orando, pero estaban dormidos. Se dirige al líder del grupo y le dice: ya, Pedro, ya, se acabó, vámonos, la decisión está tomada. Y se acerca el que me entrega. Se acerca. Y se empieza a escuchar el ruido de los soldados romanos comandados por Judas el Iscariote, y la palabra se seguía cumpliendo. ¿Quién no conocía al Señor Jesús? Todo el mundo. Sin embargo, la señal de entrega y de traición tenía que darse.
cumplirse la palabra. Y Judas se acerca y le da un beso en la mejilla. Con un beso, Judas, entregas al Hijo del Hombre. Bueno, y Pedro valiente es cuando saca la espada y corta la oreja al centurión. Bueno, entonces, mis amados hermanos, ese sometimiento a la voluntad del Padre fue voluntaria y fue libre. Él solo orando al Padre y él solo meditando en su corazón. Así de simple. Todos los eventos de esa semana se cumplieron conforme a lo que estaba escrito. Una noche antes se reunió con sus discípulos para compartir la última cena, como se le conoce, y donde se celebra lo que conocemos como la Pascua. Nosotros ahora le llamamos la cena del Señor con sus discípulos. Y allí el Señor, de allí salen rumbo al monte de los olivos, al huerto Getsemaní. Ok. Vean Juan 10:18, por favor. Unos vean esa cita. Y por favor otro vea Hebreos 10, del 5 al 10. Solo para agilizar el tiempo. Hebreos 10, del 5 al 10. Pero primeramente Juan 10, 18. ¿Alguien lo tiene? Solo lea lo fuerte, bien macizo. ¿Nadie lo tiene, Juan? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso. Este mandamiento recibí de mi Padre. Voy a leer el versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aunque él sabía perfectamente que se levantaría en victoria a los 3 días en la resurrección de entre los muertos, pero eso no le eximía del sufrimiento. Que al final de cuentas todos sabemos que un día vamos a morir. Pero como yo he platicado con algunos ya mayores de edad, adultos mayores, y les he preguntado que si tienen miedo a morir, me dicen no. Lo que tengo miedo es saber cómo. Porque no quiero hacer cama, decían ellos, a menos a 2 que les pregunté. ¿Cómo voy a morir? No quiero hacer cama. No quiero depender de nadie. No quiero verme de esta y esta otra forma. Eso es lo que tengo miedo. Bueno, pues tendrán razón. El Señor Jesucristo sabía la forma en que iba a morir. Imagínense nada más que Él conocía los profetas, principalmente, y digo principalmente porque se habla mucho de Él en el libro del profeta Isaías, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Conocer esa palabra que era aplicable a él. Imagínense nada más. Entonces él sabía muy bien la forma en que habría de morir. Terrible. Terrible. De manera que la muerte no le provocaba ningún pavor, ni preocupación siquiera.
pero saber cómo iba a morir, en qué forma. Le agregamos solamente el menosprecio. No es igual que desprecio. Menosprecio y va la cadenita. Menosprecio, desprecio, golpeado primeramente con la mano abierta y luego con el puño, porque así lo dice la Biblia, y luego negado. Estoy hablando de lo que moralmente ocurrió. Negado, traicionado. Hasta ahí nada más. ¿Cómo te sentirías, Fernando Barceló? Moralmente, qué terrible. Una vez me preguntaron a mí, en una entrevista que me hizo un locutor, que si cuál era mi peor experiencia como predicador del evangelio y como pastor de una iglesia. A mí no me tembló la voz en responder esa pregunta, ni en responder lo que dije. Que se sorprendió el locutor. Y le voy a decir dónde fue. Afuerita del Baronas. Me estaba esperando. ¿Te acuerdas, Alejandro, que había un locutor ahí? Cuando me bajé y me abordó. Bueno, está bien. Y una de las preguntas fue esa. Que si como pastor, eso que les dije ahorita. ¿Y saben qué les dije? Lo que más duele ni siquiera es que no te vaya bien en el ministerio. Ni siquiera que batalles con todo lo que implica tu trabajo, sino la deslealtad. Eso no tiene precio para comparar. No tiene comparación la deslealtad. Y se da eso en cualquier grupo de personas. Donde hay más de dos, ya corremos el riesgo, le digo. Y ya me cerré a la respuesta. Es todo lo que dije. Ahora imagínense, el Señor Jesucristo vivió eso. Vivió eso. Menospreciado, despreciado, traicionado por uno de los suyos y vendido por uno de los suyos. Negado por uno de los suyos. Y con juramentos y con maldiciones. Eso solamente pensando en lo moral. Ahora falta, vamos ante Herodes y que le empiecen a picar las costillas con la lanza de los soldados, nomás por mofarse de él. Imagínate, Toño Vaca, que estás en agonía, te estás muriendo, y le dices a uno de tus hijos: Katia, tengo sed. Y que intencionalmente va Katia y en vez de darte agua, te da vinagre. ¿Cómo está la cosa? ¿Sería agradable eso? Yo sé que no, pero ¿qué dices tú? Pues hace más terrible todavía. Y no es el vinagre el problema. ¿Mande? La acción. Ahora si le agregamos las burlas de su pueblo, ahí voy.
Exactamente que días antes, su última semana, puede ser, sanó enfermos, resucitó muertos, había estado en Betania con el asunto de Lázaro. Y todavía la gente le grita a Pilato, obviamente refiriéndose a Jesús: crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si lo sueltas, no eres amigo del César. ¿Quién era el César? El emperador. Imagínense nomás, les importaba más eso. Bueno, así eran ellos. Y los judíos presionando al imperio romano para que lo hiciera, porque los judíos no lo podían hacer. Se había cambiado esa ley de que los judíos no podían crucificar a nadie. Los romanos podían hacerlo, pero ellos no. Por eso a Pablo, en la prisión, buscaron la manera de crucificarlo. Pero como se declaró romano, era judío romano, pero se declaró romano ahí. Entonces, no, es ciudadano romano, no le podemos hacer eso porque la ley se nos viene encima. Y por eso mejor optaron por decapitarlo, arrancarle la cabeza. Pero Pedro sí era judío. Pero Pedro no dijo: no soy digno. Eso lo cuenta la tradición judía. No lo dice la Biblia, por supuesto. Yo no soy digno de morir como mi Señor, crucificado, como a Él lo crucificaron. Si he de morir crucificado, pero que sea de cabeza. Y Pedro murió crucificado en forma de X. Le concedieron ese deseo. Qué deseo, ¿no? Murió crucificado, pero de cabeza. Entonces, todo lo que hemos mencionado en términos de sentimientos, de emociones, de lo que tiene que ver con lo moral, que nos pega, nos tumba y nos deprime y nos sentimos derrotados y hasta morir, pero no nos podemos morir. Qué terrible debe ser para aquel que muere de depresión. Esta semana estuve en un funeral donde el que estaba allí murió de depresión. Murió de depresión. Era un hombre que yo apreciaba mucho. Mucho lo aprecié. Fue el hombre que me recomendó, con el que me ayudó a entrar a Banamex el año 80. Y este hombre murió 10 días después de que murió su esposa. Es admirable, hermana, la resistencia que el Señor le ha dado a usted. Estamos hablando de 2 años, ¿verdad? Y este hombre murió 10 días después de que se le fue su esposa. Un hombre de 87 años. ¿No resistió? Bueno, cada quien, ¿no? Por eso le digo, qué terrible debe ser vivir esa experiencia de depresión. Yo por eso le pido al Señor: Señor, que me vaya yo primero que mi esposa. Concédeme eso, porque ella es más fuerte que yo. Yo lo reconozco, lo digo. Pero si fuera otra tu decisión, le digo al Señor: ten misericordia de mí. Y jamás había visto yo o conocido a alguien que a los 10 días, tan cortito el tiempo.
Y pasa uno de los hijos y da testimonio ahí al frente y dice: los hijos nos reunimos cuando ya regresamos de sepultar a mi mamá, dice él, el que habló ahí. Y platicamos, mi papá no nos va a tardar mucho para irse, se va a ir pronto, tal vez en unos meses. Nos equivocamos, dice, se fue a los 10 días. Qué terrible realidad, ¿no? Corazón deshecho, destrozado porque se le va a su compañera de 67 años de haber sido esposos. No, hombre, debe ser difícil. Bueno, pues imagínense el Señor sentirse solo, abandonado por sus amigos, aunado a lo que ya mencionamos. Agréguenle lo físico. Híjole. Y en la cruz sentirse, aunque fracción de segundos, abandonado por el Padre. No, qué terrible. Qué terrible. Y cuánta gente ingrata todavía lo desprecia, lo sigue despreciando, lo sigue rechazando. Qué terrible realidad. Pero él dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Órale. Esto es lo que yo recibí del Padre, dice. O sea que el Señor sabía que iba a resucitar y sabía de qué manera iba a morir. Por eso esto en el Getsemaní volvía más dramática la ocasión. Un tiempo sumamente más difícil, que Pedro no entendió que tenía que estar con el maestro. Pero claro, también el Señor les había dicho: espérenme aquí, entre tanto que voy y oro. Pero les había dicho: velen y oren. Pero no hicieron eso, solamente le obedecieron en quedarse. Entonces el Señor, tal vez en ese momento de soledad, bueno, empezó a pensar: Isaías dice esto y esto y esto, así que las próximas horas serán las más difíciles de mi vida. Bueno, y llegó el momento y Pilato lo manda con Herodes. Herodes lo regresa, la gente sigue gritando y todavía carga su propia cruz en la que habría de morir. Bueno, qué tremendo esto, qué tremenda realidad. Hebreos 10, quien lo tenga por favor léalo. Hebreos 10 del 5 al 10. Sí, es esa, hermano. Gracias, hermana. Qué bonito, me encanta esto. Aquí el Señor dice 2 veces, el versículo 7: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Qué fácil se dice, qué fácil lo leemos. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él lo sabía, pues.
Lo que les digo, él sabía todo esto. Y todo el versículo 9 dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué había que establecer? El periodo de gracia, donde ya los sacrificios de la ley no alcanzaron, no fueron suficientes, se tienen que estar ofreciendo frecuentemente. Quítalo primero, establece lo último, porque de aquí en adelante un solo sacrificio para salvar perpetuamente a los que por Cristo se acercan a Dios, y vivir siempre para interceder por ellos. Uf, hermanos, qué chulada, hermanos. Vamos siendo mejores cristianos. Vale la pena, por gratitud, por amor. No dejemos la lealtad. No se nos ocurra eso jamás en la vida. Señor, quítame la vida si un día te voy a ser infiel. Ese pacto tengo con Dios. Si un día yo voy a avergonzar tu obra, quítame la vida. Yo no quiero llegar con las manos manchadas y que mis manos se vacíen. Yo le dije al Señor: Señor, creo que mis manos las tengo limpias delante de ti y tienen un que otro fruto para ti. No me los quites por mi pecado. No permitas que peque y mis manos se manchen. Mejor llévame antes de fallarte y que tú seas glorificado en mi vida. Así de simple, hermanos. El tiempo se ha ido. Parece que no, tengo 40 minutos hablando. Echémosle ganas, hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cómo la ves, Eliseo? A ver, Dani, porque el Kunki se fue al culto infantil. Enojado. Pues, retomando un poquito, como dijo la hermana Libama, cuando damos gracias a Dios por la salud, tal vez muchos lo decimos muy a la ligera o por ya decir algo, pero cuando lo necesitamos es cuando realmente lo valoramos. Y tomando el tema como dijiste ahorita, lo leemos muy fácil en la Biblia, pero si nos ponemos a pensar o a sentir, por decirlo así, todo lo que él padeció y lo que sintió, lo que sufrió, yo creo que nos despertaría ese valor de lealtad, y por supuesto, por ende, fidelidad a Dios. Entonces yo creo que tenemos que ponernos en sentido figurado en ese lugar para sentir lo que él sintió y decir: wow, estuvo tremendo lo que él hizo por mí, y yo lo mínimo que puedo hacer es serle fiel y estar sujeto a él. Gracias. Y todavía, por más que nos imaginemos, nos quedamos cortos. ¿Iba a decir algo? Sí. Perdón, hermano. Por la transmisión nada más. Sí. Buenas noches. Es una duda, es en Marcos 14, versículos 51 y 52. Es justo antes después de la aprehensión del Señor Jesucristo. Dice: el joven que huyó, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hace como 3-4 días, creo, estaba escuchando este capítulo precisamente, Marcos 14, y no sé por qué me llamó tanto la atención estos dos versículos. Nada más es una duda, porque como estamos viendo este tema, y me salta mucho estos versículos de este joven que huyó,
dice que huyó desnudo. Quisiera saber, o sea, parece algo como muy irrelevante, pero por algo está en la Biblia. Es como si fuera un paréntesis esto, o sea, realmente quizás no tiene relevancia, pero por algo está. El contexto, hermana, nos está hablando como cuando fueron a aprender al Señor, como si fuera lo peor. Y los discípulos se asustaron y se fueron. Que hasta este joven que le seguía también se asustó. ¿Por qué se asustó? ¿Porque agarraron al Señor Jesucristo? No, porque los discípulos lo abandonaron, porque también se fueron. Y como él iba allí, yo no me quedo. Y lo agarraron porque, pues como andaba, pero logró huir, se le zafó. Pero veamos cómo nosotros, es una aplicación a la vida cristiana esto, cómo nosotros influimos, porque este hombre seguía, el de la sábana, seguía a Jesús. No. Sí, iba atrás de Jesús y los discípulos, pero de repente llegan a aprenderlo. Es cuando el Señor le dice: como un ladrón vienen sobre mí, tanto tiempo que he estado con ustedes. Se asustaron los discípulos y se fueron, y él también se fue. Pero ese hombre iba siguiendo a Jesús. Reconocía en Jesús quién era Jesús, pero al mismo tiempo se dio cuenta qué clase de seguidores tenía Jesús, y dijo: si estos lo hacen, pues vámonos. ¿Sí? Es una aplicación a la vida cristiana. Como usted dice, por una razón está aquí. Y si usted lee todo el contexto, no hay otra razón para aplicar como enseñanza que a la vida cristiana una vida de fidelidad, una vida de lealtad. Así de simple. Y huyó y se fue. ¿Ok? Todos los discípulos, dejándole, huyeron al Señor Jesucristo, ¿no? Huyendo. O sea, dejaron al Señor Jesucristo solo. Realmente esto es, hermana, lo que dice esto. Los teólogos, los comentaristas bíblicos no le dan tanta importancia, pero quien logra comentar de esto hace este tipo de comentarios. Sí. El poder de la influencia del cristiano en la vida de alguien que quiere seguir a Jesús. No, y pues estos se van, pues yo qué estoy haciendo aquí. Y se fue, sale. Pero él era un pordiosero, él era un endemoniado, así como lo oye. Así. Y seguía a Jesús cubierto con una sábana, y se arriesgó, y bueno, pero al final de cuentas dijo: me voy junto con estos. Esa es la respuesta, hermano. Esa es la razón. Ok. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Sí, hermana. ¿Sí? Buenas noches, hermanos. Yo quería comentar sobre la iglesia local, o sea, que como sobre lo del sacrificio del Señor, ellos lo quieren representar sintiendo dolor, representándose ellos una persona llevando una cruz, y piensan que muchas veces entre más sufren el dolor, más se acercan a Dios, cuando no tienen una idea de lo que Dios hizo. Es una burla solamente que ellos quieran sentir lo que nuestro Señor sintió, porque para nada es comparable un hombre pecador que está fungiendo un lugar que no es de ellos, como para sentirse que están pagando sus pecados y hacerse sentir como similares a Cristo. Entonces eso es lo que yo digo, que realmente la gente, hasta que tiene a Cristo en su corazón, se da cuenta realmente cuál fue el sufrimiento de nuestro Señor y qué tanto valor tiene, y cómo nadie puede representar, ni siquiera, no sé, una chispita así de lo que nuestro Señor terriblemente padeció por todos nosotros, para que nadie sufriera, para que nadie tuviera que padecer
como lo están haciendo cada Semana Santa. Así también como los fariseos, que fuimos nosotros en una ocasión en Semana Santa a Torim, con la familia de Emilia, y pues ahí los personajes que hacen eso, que son los de las tribus de ahí, pues no quieren ni que les tomen fotos, porque ellos según son muy sagrados para eso. Entonces pues no quieren que tomen fotos. En esa ocasión a mi compañera pues se suponía que la iban a azotar, y pues llena de miedo llegó y cayó de rodillas ante ellos. Y entonces pues yo llegué, yo me fui, yo le dije, ella no es la culpable, soy yo la traje. Y sin ponerme de rodillas yo le dije, venimos a traer la palabra del Señor. Y no, pues un montón de legatas, pero a final de cuentas, gracias a Dios, que se dieron cuenta que pues que lo que ellos hacen es una cosa y el evangelio es otra, pero pues bendito sea el Señor, que el Señor nos libró esa vez, y yo le doy gracias a Dios por eso. Ok, hermanos, así terminamos nuestra reunión el día de hoy. El tiempo se ha ido. Vamos a ofrecer al Señor diezmos y ofrendas. Sale. Segundo de los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza.